Atención Colombia, en el siguiente video vamos a desenmascarar a más de un candidato presidencial que quiere proponerse para el 2026. Y esto lo hacemos para que ustedes sepan con quién nos atenemos y con quién no. Lógicamente, algunos uribistas y algunas personas de extrema derecha salieron a criticar el incremento del salario mínimo que hizo el gobierno de Gustavo Petro, que fue del 9.5%. Algunas centrales obreras estuvieron de acuerdo, pero empresarios no están de acuerdo. Dicen que esto pone en riesgo el empleo de los colombianos. El mismo cuento de todos los años. Pues el presidente Gustavo Petro decretó el 9.5% en el alza del salario mínimo que regirá en el país a partir del 1 de enero del 2025. Es decir, un aumento de 123.500 pesos, lo que significa la nueva asignación, pues que será de 1.423.500 pesos, ¿no? Además, el subsidio de transporte fue incrementado en 38.000 pesos y pasó de 162.000 a 200.000 pesos, lo que significa que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el subsidio de transporte, queda en 1.623.500 pesos. El anuncio fue hecho el martes por el jefe de Estado desde el Polideportivo del barrio Bolívar 83 en Zipaquirá, donde el mandatario participó de la novena de Navidad con la comunidad de este municipio. Y pues la decisión del jefe de Estado la adoptó tras agotarse la etapa de negociación directa entre centrales obreras y los gremios de producción, sin lograrse ningún acuerdo. El salario mínimo que ha regido este año también fue decretado por el presidente de la República ante la falta de consenso en la comisión tripartita de la negociación y se estableció en 12%. Pasó a 1.300.000 pesos con el auxilio de transporte de 162.000 pesos para un pago nominal de 1.462.000 pesos. En cambio, en las partes habían logrado acuerdos de incremento del salario mínimo en el 2022 del 10% y en el 2023 del 16%, la cifra de aumento más alta de la historia en este tipo de negociaciones. Con el nuevo incremento se beneficia algo más de 2.2 millones de trabajadores en Colombia que reciben una remuneración básica y corresponde a cerca del 10% de las personas ocupadas laboralmente en el país. Pero vamos a conocer las reacciones de mucha gente, ¿no? Así es que el presidente Gustavo Petro anunciaba el incremento como un regalo de Navidad a todos los trabajadores. Gustavo Petro se está ganando a la clase popular desde hace mucho tiempo, beneficia al trabajador de a pie. Si esto no es un avance en política social, en política del trabajador, no sabemos qué es, ¿no? Ahora los que criticaban, este aumento, devuelvan los uribistas que no quieren que le suban el sueldo con esta tasa que se acaba de decretar. Escuchemos al presidente. Estas cifras son aburridas, pero hay que darlas. Esperamos se coloque en 2.7% anual, quizás menos. Esta es la caída más grande en toda la OCDE. Nosotros somos miembros de la OCDE, que son como 50 países del mundo, los más ricos del mundo están ahí. Es la caída más grande de la tasa de inflación de alimentos de toda la OCDE. Es decir, la política del gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, fue tan efectiva que la elevación del precio de alimentos, que es lo que más consume la gente humilde de este país y la gente trabajadora, estuvo por debajo, muy por debajo del promedio de inflación del país. Entonces, vamos a manejar estas dos cifras: 5% nivel promedio del crecimiento de bienes, del precio de los bienes, y 2.7 nivel promedio del crecimiento de los precios de alimentos, y lo vamos a comparar con la subida del salario mínimo que proponemos para el año entrante, que rige a partir del 1 de enero, dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. Sube en pesos 123.500 pesos. Y claro, para la oposición y para el uribismo fue un escándalo que se subiera 123.500 pesos, hasta para algunos senadores y también representantes, que esto era mucho, que iba a generar desempleo. Hágame el berraco favor cuando estos desgraciados se ganan 48 millones de pesos, ¿no? Una de ellas fue Catherine Miranda, pero aquí tenemos las reacciones de varias personas donde tienen empresa y dicen que esto no va a afectar a las empresas, como lo están diciendo algunos comerciantes y algunas personas empresarias, ¿no? Dice acá el señor Rubén Darío Acosta: tengo empresa pequeña con gente que se esfuerza y da lo mejor que tiene para salir adelante, y es carreta que el aumento fijado por el gobierno nos ponga en riesgo. Basta de mendigar el esfuerzo del trabajo
para aumentar la plusvalía. No mientan para sacrificar los salarios, señores. Es que definitivamente quieren mantener sueldos definitivamente paupérrimos, donde la gente no crezca. Por ejemplo, el concejal Andrés Gurri Rodríguez del Centro Democrático empieza a decir: un país que crece por debajo del 1% trimestralmente y declaran un incremento salarial de 9.54%, lo único que va a producir es más inflación y pérdida de empleos en todos los sectores. Gustavo Petro, como economista, sabe mucho de trenes bala. Qué tristeza para mi país tener semejante bruto de presidente ilegítimo. Y este señor se gana más de 16 millones de pesos en el Consejo de Medellín. Sin embargo, aquí el señor dice que esto no es justo, señores, que eso va a poner a las empresas a perder, a lo que le responde la gente: estudie un poco antes de publicar barrabasadas. Renuncie a ese 9.5% que le subirá cada salario mínimo en su sueldo. De paso, renuncie a los beneficios otorgados por Santos para los funcionarios públicos. ¿Cierto que ahí sí no? Porque como se meten con el bolsillo de usted, ahí sí es malo. Cínico, triple hijo de tantas, le dice acá, ¿no? Además, aquí el señor primo de la señora María Fernanda Cabal dice aquí lo siguiente: a este sujeto, Jaime Alberto Cabal, primo de la mula Cabal, dice que representante de comerciantes con 6 meses en la San Marino, se le olvidó, como al diario El Tiempo, que el incremento del salario mínimo 2024 jalonó crecimiento y contribuyó a la baja de la inflación, mayor capacidad de compra. Es que definitivamente quieren enseñarnos acá. Desde FENALCO consideramos que el incremento del 9.54% del salario mínimo es totalmente elevado y populista. Es un decreto populista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y los sindicatos del país. Para congraciarse, o sea que no es justo que estos trabajadores que se esfuerzan cada día no merezcan un salario digno. Qué berracos, presidente de FENALCO tenía que ser. No tiene ningún sustento económico, ni social, ni técnico, por cuanto la inflación de este año termina en 5.1. La productividad que fue cuestionada no va más del 1.75 y adicionalmente pone en riesgo la baja de las tasas de interés y la lucha contra la inflación que está haciendo el Banco de la República. Salen a criticar, musiquita de fondo, sueldos supermillonarios, pero no pueden recibir un sueldo realmente justo los trabajadores de a pie. No, es que increíble. Enrique Correa dice: no es cierto que los aumentos del salario mínimo lleven a la pobreza y al desempleo. Experiencias internacionales como las de Brasil y México muestran resultados opuestos. En Brasil, los incrementos reales del salario mínimo durante el gobierno de Lula da Silva redujeron la pobreza extrema y mejoraron la distribución del ingreso. En México aumentó del 78% en el salario mínimo entre el 2018 y 2023, disminuyeron la pobreza laboral, fortaleciendo la capacidad de consumo sin afectar la estabilidad económica. En Colombia, los incrementos reales y significativos del salario mínimo son necesarios para combatir la pobreza laboral y dinamizar la economía, pero al parecer estos no lo entienden. Por aquí, el señor de Analdex Colombia: el incremento real del salario mínimo es del 11%. Es muy alto, esto es muy grave, alertó Javier Díaz, ¿no?, que es el presidente de esta Analdex. Se acaba de conocer el incremento que el gobierno efectuará en el salario mínimo, 9.54%, y el auxilio de transporte lo incrementan en un 23%. Al considerar estos dos factores, salario y auxilio de transporte, el incremento real del salario es del 11%. Es muy alto el incremento cuando la inflación causada está en el 5.21. Esto castigará a la economía formal, castigará el empleo formal y llevará a que la economía tenga una mayor inflación el año entrante y a que las tasas de interés no bajen tan rápido como se quería. Realmente es muy grave lo que acaba de hacer el gobierno. Siempre sembrando pánico esta gente, ¿no? Siempre la misma amenaza. Pues el presidente de la CUT, señores, Fabio Arias Giraldo, llegó y dijo que este incremento del 9.54%, subir a 200.000 el auxilio de transporte, equivale a un incremento para el 2025 del 11 con respecto al 2024. Un logro de los trabajadores y un acto de recuperación salarial del gobierno del cambio, señores. La Central Unitaria de Trabajadores lo dice acá. Un aumento salarial en el valor del salario mínimo de 9,54 más 200.000 pesos en el auxilio de transporte significa que en promedio tenemos un aumento del 11% con respecto al año pasado. Cifras realmente importantes y significativas para el incremento del salario mínimo. Una forma de ir reduciendo la grave brecha salarial que los gobiernos neoliberales y proempresariales nos dejaron anteriormente. Nos parece un buen resultado, un buen incremento y obviamente que
es un esfuerzo que hemos hecho los trabajadores y obviamente una situación que recibe el gobierno del cambio, recuperando derechos para los trabajadores de salario mínimo. Listo. Y esto es lo que les arde a la extrema derecha, ¿no? Pues aquí el empresario Mauricio Armitage les deja el siguiente mensaje. La única forma de acabar con tanta desigualdad es generando riqueza con el capitalismo y distribuyéndola con el socialismo, ¿no? Y aquí se lo dice al lado de la señora Jubinao, representante que está muy amañada en el Congreso. Hay que generar riqueza con el capitalismo y hay que distribuir el ingreso. No te quepa la menor duda, no podemos seguir pensando que este es un neoliberalismo salvaje donde nos hacemos ricos unos y los otros no tienen oportunidades. Hoy, y sobre todo en un país subdesarrollado como el nuestro, esas desigualdades tan marcadas hay que cambiarlas rápidamente y no se pueden cambiar sino con esos dos conceptos. Haga riqueza y distribúyala. Y ahí estaba al lado el periodista Sebastián Nora, que también le salió a refutar a Petro sobre esto, ¿no? Pero démonos cuenta y empecemos a mirar para el 2026 estos candidatos que no pueden seguir en el Congreso, que no pueden aspirar a una presidencia, porque definitivamente quieren es al pueblo arrodillado y siendo esclavo. Catherine Miranda, des en cuenta lo que decía en el 2020, ¿no? 29 de diciembre del 2020. Algo para el aumento del salario. No mientan, el salario mínimo subió 3,5% y quedó en 908.526 pesos. Un incremento de 30.723 pesos. ¿Leyeron bien? 30.000 pesos. Salario mínimo es una burla. Esto lo decía en el 2020, ¿no? Miren lo que salió trinando ahora. Des en cuenta, ¿no? 24 de diciembre del 2024. Lastimosamente, el aumento del salario mínimo podrá generar una pérdida de empleo formal significativa para el próximo año. Medidas populistas poco realistas. Acuérdense de esta señora Catherine Miranda para que no la marquen en el tarjetón, ¿no? Se dan cuenta, esta señora que recibe 48 millones de pesos, el próximo serán 55 millones de pesos, quejándose, ya pues criticando al gobierno por haber subido 123.000 pesos al sueldo mínimo. Increíble, señores, hasta dónde nos llega esta gente, ¿no? Mafe Carrascal, por supuesto, le dice, tal vez la Catherine Miranda de hace 4 años le diría a la de hoy, asumiendo que su cercanía con el progresismo no haya sido solo el más vil oportunismo, sino que haya aprovechado para aprender de políticas económicas enfocadas en la distribución de la riqueza, que el aumento del salario mínimo fortalece el ingreso de los trabajadores y activa la economía. Pero al parecer, Catherine Miranda no tiene, pues, en sí este concepto económico, ¿no? Y frente al trino de Catherine Miranda, pues un usuario le escribió, cada colombiano aporta 71.000 pesos hora al PIT. El salario mínimo actual es de 7.065 hora. Con el aumento pasaría a 7.733 pesos hora. ¿No nos da para eso? ¿Qué es lo justo? ¿Con cuánto debe conformarse la gente? ¿Cuál era el aumento responsable entonces? Y Catherine Miranda sale diciendo, no, para la mayoría de sectores económicos esto generará pérdida del empleo formal, dice la señora. Y le responden, vale, pero ¿tenemos los datos? Pregunto, porque entiendo que claro, esto es un promedio, ¿no? Por supuesto, puede haber sectores en los que sea sencillo, en otros no. Con los datos en mano, ¿cuánto se debería subir? Y la señora sale diciendo, estas gráficas te podrán dar el impacto negativo que tendrá, pues utilidades en la mayoría de sectores, empresas pequeñas, no van a aguantar este golpe y se desplomará en poco el empleo formal. Sembrando pánico económico la señora con unas gráficas porque no supo argumentar. Y aquí le dicen, por supuesto, en el 2026 en las urnas, el pueblo colombiano recordará su mezquindad y hay que recordárselo en las urnas, señores. Esta señora definitivamente quiere sembrar un pánico económico. Otra señora salió diciendo acá, Adriana Martínez, que en su perfil dice que está en Miami. Sin embargo, ella dice, de los 250 empleados que tengo en una de mis empresas, han sido identificados 50 peteristas. Bueno, gracias al aumento del salario mínimo desmesurado, tengo que despedir a unas 50 personas. Ahí en quiénes se van. ¿Ah? Increíble, ¿no? Cómo empiezan a sembrar la cizaña. Pues aquí David Porras le dice, pero si en Miami el salario mínimo es 7 veces más que el de Colombia, o es mentira lo de Miami, o es mentira lo de los empleados y la empresa. Empiezan aquí a inventar tweets, definitivamente. Y hasta Petro le dice, pero si usted dice que vive en Miami, allí el salario es mayor que en Colombia. Entonces empiezan a caer con sus medidas, ¿no? Pues resulta que aquí el periodista Sebastián Nora, que está ahorita al lado del empresario Hermitage, dice, aumento real del salario mínimo para el 2024 será del 2.8% y para el 2025 4.3%, según él, ¿no? Según él, 1.423.000 pesos. Y pues acá le dice el señor Gustavo Petro,
como casi siempre Sebastián se equivoca, el salario real se saca dividiendo el salario nominal del año por la tasa de inflación del mismo año. Sus cifras están equivocadas. A lo que el Sebastián Nora dice, presidente, es el aumento del salario real para quienes ganan un salario mínimo. Si usted ayer aumentó 9.5% y la inflación esperada para diciembre es del 5.2%, el aumento real es del 4.3%, sin contar el auxilio de transporte. Lo mismo para los años anteriores que se describen, ¿no? Y después Gustavo Petro le dice, discúlpeme Sebastián, no confunda la norma para negociar salario mínimo con el concepto económico de salario real. El crecimiento del salario real es la diferencia entre la tasa de crecimiento del salario nominal y la tasa de inflación del año respectivo. El salario mínimo del año entrante que acabo de decretar no está afectado por la inflación de este año, sino por la que será el año entrante, que es esperada en un 3%. Se utiliza el mismo procedimiento para calcular la tasa real de interés. Aquí definitivamente le pegan una clase de economía al periodista Sebastián Nora, ¿no? Increíble hasta dónde llega la mezquindad de esta gente. Y des en cuenta, ya tuvimos a Catherine Miranda. Ahora miremos los candidatos del Centro Democrático, ¿no? Estas bellezas, Miguel Uribe, Paloma Valencia, la señora Paola Holguín, María Fernanda Cabal y el señor Andrés Guerra, ¿no? Quieren ser presidentes de Colombia, pero se oponen a que un trabajador se le incremente 4.111 pesos diarios mientras ellos se ganan 50 millones de pesos, ¿cierto? Se oponen al bono de 220.000 pesos para el adulto mayor, se oponen a bajarse el salario y a las prebendas como congresistas, des en cuenta. Hay 2 nietos de expresidentes, una hija de un narcolavador y un maltratador animal y corrupto. Defienden al status quo de la salud y se oponen a su reforma porque varios son patrocinados por las EPS. Varios de ellos se aprovecharon en la pandemia para recibir auxilios o robarse el presupuesto de las vacunas. Miguel Uribe, ¿no? No les gusta la reforma de la educación porque no les conviene que el pueblo se eduque y analice. Se oponen a la paz total porque la máquina de guerra les produce ganancias. Se oponen a la JEP porque están descubriendo las masacres paramilitares ordenadas por su jefe supremo y sus nexos con los mismos grupos. Todos son miembros del partido político que más muertos ha causado en el país y más dinero han robado, ¿no? Entonces tengan en cuenta estas caritas, señores, porque hay que ser bien para recordarlas en el 2026. María Fernanda Cabal, que quiere ser presidenta. Escuchen esto. Lamentablemente veremos cómo aumentará el desempleo, la inflación y se elevarán los costos de producción. Este es un país de MIPYMES que se enfrentarán a la dificultad de decisiones que no se ajustan a la realidad económica de Colombia. La señora populista, ¿no? Diciendo esto, ¿no? Y aquí lo dice un usuario, Jason Sánchez. Están afirmando que aumentará el desempleo, la inflación y los costos de producción, pero lo mismo dijeron el año pasado y no ocurrió. Además, los mismos que pronosticaron que poner el precio real de la gasolina dispararía la inflación y destruiría la economía, tampoco acertaron, señores. Además, se cerró esta brecha del subsidio de los combustibles, ¿no? Entonces, des en cuenta. Pero miren la señora oportunista Vicky Dávila. Empieza a acercarse de una forma estratégica a Gustavo Petro y a sus políticas, señores. Todo a ver si puede arañar votos, pero todos sabemos la oposición recalcitrante que le hizo desde la revista Semana. Miren lo que dice, cuando aquí titula y pone en contexto un titular del 12 de diciembre del 2021, cuando el incremento del salario sí lo aplaudía cuando lo hacía Duque, ¿no? Des en cuenta. Ella publica este titular, incremento del salario mínimo, gremios califican como generosa propuesta de Iván Duque. Por su parte, las centrales obreras anunciaron que este lunes presentarán una propuesta unificada. Y pues, ¿qué decía? Que lo aumentaba al 10%, ¿no? Y ella, ¿qué dice? Vicky Dávila, óiganlo bien. Los gremios y expertos pierden credibilidad cuando critican a Petro por subir el salario en 9.54%, con inflación del 5.3%, pero aplaudieron a Duque cuando subió el salario mínimo al 10.07% para el 2022, con inflación del 5.6% en el 2021. Los argumentos técnicos son los mismos. Se necesita más coherencia y menos lagartería. Hay que elevar la calidad de vida de todos los colombianos y eso solo se va a poder lograr recuperando la confianza, aumentando la inversión y mejorando la productividad. Se requiere menos gobierno y más libertades individuales, ¿no? La mayoría de los gremios que hoy salen a criticar son los mismos que negociaron a espaldas la salud y las pensiones de los colombianos para llenar los bolsillos de los fondos de pensiones privados y las EPS. ¿Quién les puede creer? Miren este tuit tan raro de la señora Vicky Dávila, increíble, ¿no? Y aquí le dicen, no solo los gremios, hasta los sindicatos se dieron cuenta de esta estupidez que está pasando, pero el economista javeriano solo está en jueves de vicio, señores. Otro usuario le dice, si la querida Vicky cree que con este tipo de trinos se va a ganar un voto petrista o va a construir una imagen ecuánime, está mal asesorada. Así no ganaron en su momento los outsiders Trump, Bukele y Milei. Después Gustavo Petro trinó lo siguiente, solo hay que recordar que las sociedades latinoamericanas más productivas son en su orden Uruguay y Chile, ¿no? Des en cuenta,
Uruguay con $595 de sueldo mínimo, Chile con $505. Colombia está en el último lugar con $335. Y aún así se escandalizan, señores, se escandalizan. Y pues, ¿qué dijo Vicky Dávila frente a este trino? La clase trabajadora tiene que progresar, Gustavo Petro. Usted tiene la razón en algunos de sus diagnósticos, pero se equivoca en las soluciones. Mientras Uruguay tiene un PIB per capital de $23,088, Costa Rica de $17,860 y Chile de $16,370, Colombia solo llega al $7,920. Me alegra por los colombianos que se beneficien de la subida del mínimo. A la misma vez, hay que pensar en los trabajadores que no están ligados al aumento del mínimo y no van a tener ese beneficio, al igual que las empresas pequeñas y medianas. La única manera de generar progreso de largo plazo es aumentando la productividad, creciendo en la economía y devolviendo la confianza para recuperar la inversión. Hágame el favor, no salió ahora la señora economista, hágame el berraco favor, ¿no? Así con estas medidas, la señora tampoco va a arañar votos, ¿no? También Carlos Carrillo dice, celebro el aumento significativo del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro. Me encantaría ver a los cacaos que se escandalizan con el aumento sobreviviendo un mes con 300 euros. Colombia, gobernada por las derechas, ha planteado durante décadas un modelo en donde el desarrollo solo se ve posiblemente mediante la precarización de los trabajadores, ley del embudo pura, ¿no? Nuestra obligación como gobierno de izquierda es invertir ese relato. El estado de bienestar no es enemigo del desarrollo económico. Esa fábula la creó el neoliberalismo para hacer multimillonarios a los millonarios, todo a costa del mal vivir de millones de personas, ¿no? Y es que démonos cuenta cómo con el mismo cuento están todos los empresarios y demás, ¿no? Broodmaster, presidente de la ANDI, decía hace un año, 29 de diciembre, lo mismo, señores. Los gremios empresariales en Colombia han expresado su inquietud ante la reciente aumento del 12% del salario mínimo. Hace un año, ¿no? Señalando que esta decisión podría tener consecuencias negativas para el sector empresarial y la economía en general. ¿Pasó esto este año? No, ¿cierto? Bajó la inflación, ¿cierto? Se mantuvo el empleo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué son tan mentirosos? Es que no les gusta precarizar al trabajador. En este orden de ideas nosotros pusimos unos elementos sobre la mesa que fueron tenidos en cuenta, pero que no condujeron a que tuviéramos un acuerdo. Nosotros hubiéramos creído que la cifra debería ser un poco menor que la definida por el gobierno hasta ahora. En todo caso, esperamos que el año 2024 sea un año bueno para la economía colombiana y que sea un año bueno para las familias y para las empresas. Y fue bueno, señores, entonces no vengan aquí a seguir creando pánico, señores. Nomás miren esta imagen. Alejandro Campo dice, esto es mi Cali, un centro abarrotado de gente comprando. Miren dinámica económica, que gracias al gobierno del cambio es posible. No coman cuentos de que este gobierno nos tiene mal. Este gobierno trabaja para todos. Estamos mejor haciendo nuestro mayor esfuerzo en los menos favorecidos. Pero esto no lo aceptan ellos, ¿no? Pues aquí está el resumen de todo lo que ha creado esto. Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias. Les cuento que el aumento del salario mínimo para 2025 buscará un incremento de la demanda para reactivar la economía. Esto lo anunció el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Digo que esto ayudará a contrarrestar la negativa del Banco de la República de bajar más la tasa de interés en nuestro país. Además, el gobierno busca con el incremento del consumo interno la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del poder adquisitivo. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. Tras el anuncio de incrementar el salario mínimo en 1.623.000 mensuales, el mandatario Gustavo Petro comparó el nuevo salario mínimo colombiano con el de países de la región. Costa Rica $687, Uruguay $595 y Chile $505, explicando que los países más productivos tienen salarios más altos. Asimismo, recurrió a las ideas del Premio Nobel de Economía David Card, quien sostiene que la subida del salario mínimo no crea ni destruye el valor, sino que lo redistribuye. El salario mínimo, si crece, hace crecer la economía, no al contrario. El presidente también cuestionó la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener altas tasas de interés, a pesar de 2 meses consecutivos de inflación negativa. Busco a partir de un incremento de demanda reactivar la economía. El instrumento para incrementar la demanda dada la disminución de la demanda pública por el hundimiento de la ley de financiamiento en las comisiones económicas. Es un sustancial incremento del salario mínimo. Entre los beneficios que esta medida podría generar se destaca el incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que a su vez podría dinamizar el comercio y los sectores productivos al aumentar la demanda interna. Además, el aumento salarial podría contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de bajos ingresos, reducir la brecha de la desigualdad y estimular una mayor participación en la economía formal. El gobierno también espera que esta iniciativa se traduzca en un fortalecimiento de confianza del consumidor clave para sostener el crecimiento económico. Y es que eso sí, entre la gente tenga más plática, más va a poder comprar. Pero esto no lo ven los empresarios. Ellos quieren es que el mismo empleado siga ganando, pues paupérrimas, ¿no?
¿no? Y es que aquí nos preguntamos, ¿por qué los congresistas sí pueden tener un aumento de su salario de más de 5 millones de pesos y la clase trabajadora no puede tener más de 141.000 pesos, ¿no? Salario congresistas 48.300.000 pesos. Salario clase trabajadora 1.623.500 pesos, ¿no? Y sale la Miranda a llorar, y sale Cabal a llorar, y sale Broadmaster a llorar, y salen estos empresarios a llorar. Increíble. El presidente Petro y el gobierno de Colombia anunciaron que se sube el salario mínimo para el 2025 en un 9.54%. El salario con el auxilio de transporte queda en 1.623.500 pesos. ¿Y quién creen que salió a protestar? Los de siempre, los empresarios que se creen los dueños de todos los sectores productivos del país y sus súbditos, los congresistas. ¿Saben cuánto le subieron a los congresistas en el último ajuste? Estos congresistas colombianos que representan supuestamente a los libertarios, que supuestamente quieren un estado austero, pero austero para el pueblo, para que el pueblo no gane nada. Y ellos sí pudieron subirse. El último ajuste que tuvieron, subieron más de 5 millones de pesos. Pasaron de 43.418.000 pesos a 48.300.000 pesos. Casi 5 millones le subieron, porque ellos pueden subir 5 millones de pesos y el colombiano no puede subir su sueldo 141.000 pesos. No, es que no hay derecho. Quiero ver a todos los contradictores del gobierno de Gustavo Petro diciendo que esto es una medida populista y que esos 141.000 pesos no se lo merece la clase trabajadora de este país, porque es populismo. Los únicos que no han podido entender que los más beneficiados con estas medidas que reducen la desigualdad son la clase privilegiada. Quieren seguir viviendo asustados en esas camionetas con 4 o 5 escoltas, escondiéndose quién sabe de quién. Se esconden del miedo de vivir en un país, por supuesto, que es desigual. No pueden salir a la calle Séptima, aquí en Bogotá, a caminar tranquilos con sus cosas, porque viven llenos de miedo. En cambio, una sociedad que es más igualitaria, donde existe equidad, no van a tener que invertir tanto en seguridad y van a poder disfrutar de todos sus elementos materiales con más tranquilidad. Dicho esto, celebro la decisión del presidente Gustavo Petro de haber subido el salario mínimo en Colombia casi un 10% para darle dignidad a ese pueblo colombiano trabajador y dinamizar la economía. Y ni qué decir de Turquía, donde este año, para el 2025, se subió un 49% el salario mínimo para generar ese ajuste con la inflación en Europa del Este. En Bulgaria también, un aumento sustancial del 20% del salario mínimo. En México, para el 2025, un 12%. Y entonces aquí, porque son 141.000 pesos, se escandalizan, ¿no? Colombianos, ya sabemos y ya estamos marcando qué candidatos no deben subir ni al Congreso ni a la presidencia, señores, porque son los que atacan el incremento del salario mínimo. Cabal y la señora aquí Miranda, señores. Colombianos, acerca de este video, por favor compartan, suscríbanse, compartan masivamente, porque realmente esto tiene que saberlo todo el mundo, cuáles son estos congresistas que nos quieren joder. Muy amables y hasta pronto.